Dos aviones transportando 349 personas se aproximaban a gran velocidad uno hacia el otro en los cielos vespertinos sobre Delhi. En uno de esos aparatos, 5 pilotos se encontraban al mando, preparando el aterrizaje, mientras que en el otro, 3 pilotos ascendían por su ruta de salida. En la cima de una torre, un controlador de tránsito aéreo observaba 2 puntos en su pantalla que se acercaban peligrosamente. ¿Qué tienen en común estas personas? Aquellos inmediatamente responsables del desenlace, sentados en la punta de estas estructuras, también ocupaban la punta de una vasta y compleja infraestructura que respaldaba sus acciones. Todos estos sistemas y estructuras conformaban la base de la pirámide de seguridad aérea, sobre la cual se situaban los pilotos y controladores de tráfico. Lo que estás a punto de conocer es la impactante historia de lo que sucede cuando los cimientos de esta pirámide son defectuosos. En la tarde del 12 de noviembre de 1996, 239 pasajeros y 23 tripulantes abordaron un Boeing 747 de Saudi Arabian Airlines en Delhi, India, con destino al Aeropuerto Internacional de Riyadh, en Arabia Saudita. Un viaje de aproximadamente 4 horas. Muchos de los pasajeros eran trabajadores migrantes que se dirigían a empleos en construcción y hostelería en el Golfo. El vuelo 773 marcaba el inicio de un largo trayecto para ellos. Mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos, a unos cientos de kilómetros al noroeste, otro grupo de viajeros descendía hacia Delhi para un trayecto mucho más breve hacia la capital india. La mayoría de los 27 pasajeros a bordo del vuelo Kazakh 1907 eran comerciantes que se preparaban para una expedición de compras en Delhi, con la intención de adquirir textiles económicos y llenar la aeronave para su regreso a Kazajistán días después. Por razones peculiares que exploraremos más adelante, ambos grupos de pasajeros se aproximarían más de lo previsto. Al principio, sin embargo, todo parecía normal. El avión kazajo iniciaba su descenso, mientras el Boeing saudí cargaba pasajeros y equipaje. Al mando del vuelo 763 se encontraba el capitán Khalid Al-Shabali, de 45 años, con casi 10.000 horas de vuelo, un piloto altamente experimentado que conocía bien las particularidades del espacio aéreo de Delhi. A su derecha estaba Nasir Khan, un capitán estadounidense que actuaba como primer oficial, de 44 años, también muy experimentado, con más de 7.000 horas de vuelo. Detrás de ellos se encontraba el ingeniero de vuelo Ahmed Idris, de 33 años, el miembro menos experimentado de la tripulación, con poco más de 3.000 horas de vuelo. Esa tarde, estos 3 pilotos y las 309 personas a bordo se verían atrapados en una compleja red de deficiencias sistémicas completamente fuera de su control. Los cimientos de la pirámide, que durante años había asegurado su tránsito seguro por los cielos, estaban a punto de revelar fallos fatales. Una vez que los pilotos completaron sus listas de verificación y todos los pasajeros habían abordado, el vuelo 773 se retiró de la puerta de embarque. La cuenta regresiva hacia el desastre había comenzado. Eran las 18:20, y mientras el Boeing saudí iniciaba su rodaje, el vuelo Kazakh 1907 se encontraba en pleno descenso hacia el aeropuerto. En ese momento, estaba aproximadamente a 170 kilómetros, con 27 pasajeros y 10 miembros de tripulación a bordo. Aunque el avión soviético Ilyushin Il-76 tenía apenas 4 años de antigüedad, su tecnología era arcaica. De los 10 tripulantes, 5 se encontraban en la cabina de mando, distribuida en 2 niveles, cubierta superior e inferior. En el asiento izquierdo de la cubierta superior estaba el capitán Alexander Robertovich Chiroprenov, de 44 años, acompañado a su derecha por el primer oficial Ermek Kosumetovich Sangerov, de 37 años. Detrás de ellos se ubicaban el ingeniero de vuelo Alexander Alexandrovich Chuprov, de 50 años, y el operador de radio Igor Alexievich Rev, de 41. En la cubierta inferior, en lo que podría llamarse una cabina original de vidrio, se encontraba el navegante Sajenbek Yusanovich Apriv, de 51 años. Esta era una tripulación experimentada. Incluso el piloto menos experimentado, el primer oficial, contaba con casi 7.000 horas de vuelo. Sin embargo, había un área crítica donde todos carecían de competencia.
el dominio del inglés, idioma estándar en la aviación internacional. Esta limitación, combinada con ciertas peculiaridades del avión, derivaría en consecuencias desastrosas al aproximarse a Delhi. A las 18:33, el controlador autorizó al vuelo 1907 a descender a 18.000 pies. El operador de radio confirmó la autorización. Siguiendo las indicaciones del capitán, él se encargaba de todas las comunicaciones con el control para el aterrizaje en Delhi, en un enfoque de aproximación inusual. En 1996, el espacio aéreo indio estaba dividido aproximadamente al 50% entre control militar y civil, con estrictas restricciones. Aviones civiles no podían ingresar al espacio militar y viceversa. El aeropuerto de Delhi, recientemente transferido al control civil, estaba rodeado en su mayoría por espacio militar. La única vía de acceso para aviones civiles era un estrecho corredor que se extendía hasta un punto llamado Lunker, a 330 kilómetros al oeste. Por ese mismo corredor debía ascender el Boeing 747 saudí tras despegar. La coincidencia de rutas de entrada y salida era un diseño problemático que los controladores habían denunciado durante años sin obtener cambios. A las 18:33, mientras los pilotos kazajos recibían autorización para descender, los pilotos saudíes alineaban su gigantesco 747 con la pista 28 e iniciaban el despegue. Momentos después, el avión y sus 309 ocupantes se encontraban en el aire, ascendiendo sobre la densamente poblada Delhi. Las condiciones eran relativamente tranquilas, los vientos eran suaves y aunque había algo de smog cerca del suelo, la visibilidad en altura era buena. Tras el despegue, la tripulación del vuelo 763 cambió sus radios al control de aproximación de Delhi. El controlador VK Dota, responsable de todo el tráfico entrante y saliente, identificó el Boeing en su radar y les instruyó a ascender inicialmente hasta 10.000 pies. Al igual que los pilotos del avión kazajo, Dota trabajaba con tecnología obsoleta. Su radar, desfasado desde los años 60, no recibía información electrónica de las aeronaves. Solo detectaba la posición mediante señales reflejadas. No podía conocer la altitud ni la identidad de los aviones. Debía confiar en lo que los pilotos le informaban verbalmente. Durante más de una década, se habían planeado mejoras en el radar, pero la burocracia había retrasado su instalación. Así, sobre esta infraestructura anticuada, un solo hombre debía mantener la separación de aeronaves en un aeropuerto donde los despegues y aterrizajes se sucedían cada 4 minutos. La única manera de evitar colisiones era mantener a las aeronaves a diferentes altitudes, siguiendo el estándar internacional de separación vertical de 9.000 pies. El plan del controlador consistía en mantener el avión kazajo a mayor altitud y permitir que el Boeing saudí pasara por debajo. Mientras el 747 ascendía hacia 10.000 pies, el Il-76 descendía desde 23.000 hacia 18.000 pies, a unos 130 kilómetros del aeropuerto. El operador de radio kazajo reportaba su posición al ATC, quien luego autorizó el descenso a 15.000 pies y solicitó informar cuando alcanzaran esa altura. Ambos aviones compartían frecuencia de radio, lo que permitía a los pilotos escuchar las comunicaciones de la otra aeronave, ayudándoles a mantener conciencia situacional. Esta vigilancia auditiva es clave para la seguridad en espacios aéreos congestionados. En la cabina del avión kazajo, el operador de radio y los pilotos debían convertir la altitud de 15.000 pies a metros, ya que la mayoría de sus altímetros marcaban en metros. El radiooperador consultó su tabla de conversión y comunicó que 15.000 pies equivalían a 4.570 metros. Los pilotos confirmaron y continuaron descendiendo. Un minuto después, los pilotos saudíes informaron que habían alcanzado 10.000 pies y solicitaron permiso para ascender. El controlador les permitió subir hasta 14.000 pies, manteniendo los 1.000 pies por debajo del avión kazajo hasta que se cruzaran. Para confirmar la conversión, el operador preguntó al navegante kazajo, quien aseguró que era correcta. Sin embargo, los pilotos no reaccionaron ante esta verificación. A medida que ambos aviones se acercaban al punto de encuentro, la tripulación kazaja comenzó a perder altitud sin darse cuenta. Cada segundo los hacía descender más y entrar en la misma nube que cubría el cielo, reduciendo la visibilidad a cero. Ambos aviones avanzaban a velocidades combinadas que superaban los 1.000 kilómetros por hora,
transformando el cielo en un espacio peligroso y crítico. El motivo por el cual el avión kazajo descendió por debajo de la altitud asignada sigue envuelto en incertidumbre. Algunos sugieren que los pilotos, con su limitado dominio del inglés, interpretaron erróneamente el reporte del tráfico desde el controlador, creyendo que la autorización era para bajar a 14.000 pies. Otros sostienen que el primer oficial, utilizando un altímetro soviético, no entendió la conversión previa de pies a metros. Sea cual fuere la razón exacta, lo cierto es que esta falta de sincronización entre los miembros de la cabina creó una situación de riesgo extremo. Si las aeronaves hubieran estado equipadas con el Sistema de Alerta de Tráfico y Prevención de Colisiones, TCAS, obligatorio en Estados Unidos desde entonces, los pilotos habrían recibido advertencias inmediatas. Ascender ahora. Sin embargo, esta línea de defensa no era obligatoria en India ni en otras regiones fuera de EU. En la torre de control, VK Dota no podía percibir que uno de los puntos en su radar no estaba cumpliendo las instrucciones. Observaba despreocupado cómo los dos puntos se acercaban peligrosamente. Por su parte, los pilotos saudíes, escuchando las comunicaciones entre el controlador y el avión kazajo, ignoraban que aquel avión no estaba a la altura que había reportado. A las 18:39 y 57 segundos, el operador de radio kazajo se dio cuenta de la discrepancia y gritó: «Mantener nivel». El capitán preguntó cuál era la altura correcta, y los 18 segundos restantes hasta la colisión se convirtieron en una carrera desesperada contra el tiempo. El ingeniero de vuelo insistió: «Mantener», mientras el operador repetía: «No descender, mantener 15.000 pies». Finalmente, el capitán comprendió su grave error. Desconectó el piloto automático y ordenó máxima potencia a los motores. Los motores respondieron con un rugido, pero ya era demasiado tarde. Las luces del Boeing 747 llenaron el parabrisas de la tripulación kazaja. El ala izquierda del Il-76 impactó los motores izquierdos del 747, provocando una explosión inmediata y colosal. Ambos aviones continuaron unos segundos en vuelo antes de perder control y caer en espiral hacia el suelo, envueltos en llamas. Los 369 ocupantes de las dos aeronaves fallecieron en lo que sigue siendo la mayor colisión aérea en vuelo de la historia y la tercera catástrofe aérea más grave registrada. El informe final identificó varias causas determinantes. La tripulación kazaja no mantuvo la altitud asignada y la coordinación interna era deficiente, generando la transmisión de datos incorrectos. El radar del aeropuerto no ofrecía información de altura ni alertas automáticas, dejando la separación vertical únicamente en manos humanas. Además, el Il-76 carecía de TCAS, de la alarma de altitud y del modo de captura automática del piloto automático, funciones básicas en aeronaves occidentales desde los años 60. La limitada competencia en inglés complicó aún más la comunicación entre la tripulación y con el control de tráfico aéreo. Como consecuencia, India se convirtió en 1999 en el segundo país del mundo en hacer obligatorio el uso de TCAS y modernizó su infraestructura de radar en Delhi y en otros aeropuertos principales. Hoy, millones de vuelos diarios en India se benefician de sistemas que podrían haber evitado esta tragedia. Aunque 349 personas pagaron el precio de décadas de negligencia tecnológica y deficiencias en formación y procedimientos. El accidente dejó una huella imborrable en la aviación mundial y en India en particular. La combinación de factores humanos, técnicos y estructurales había creado una tormenta perfecta. La tripulación kazaja, con múltiples pilotos en la cabina, pero con roles poco claros, carecía de un sistema efectivo de coordinación. Los procedimientos internos eran confusos y nadie asumió la responsabilidad de garantizar que la aeronave se mantuviera en la altitud establecida. El avión soviético, además, estaba desactualizado respecto a estándares internacionales. No contaba con sistemas modernos de prevención de colisiones, ni alarmas de altitud, ni capacidad de ajuste automático del piloto automático. Elementos que en aviones occidentales eran rutina desde hacía décadas. Cada uno de estos déficits tecnológicos, sumado a la deficiente infraestructura de control aéreo en Delhi
y a la escasa familiaridad de la tripulación con el inglés, hizo que el desastre fuera casi inevitable. Tras la tragedia, las autoridades aeronáuticas revisaron exhaustivamente las regulaciones. India implementó cambios significativos. El uso del TCAS se volvió obligatorio. Se actualizaron los radares de los principales aeropuertos y se fortaleció la formación de los controladores y pilotos en comunicación y coordinación. Se crearon protocolos más estrictos para la separación vertical de aeronaves y se asignó el control del espacio aéreo civil de manera más clara y efectiva, reduciendo la probabilidad de errores humanos que pudieran conducir a accidentes similares. El legado de este accidente también dejó lecciones en la cultura de vuelo. La importancia de la comunicación clara, de la supervisión continua de la altitud, de la coordinación interna de la tripulación y de la modernización tecnológica. Cada vuelo que hoy despega de Delhi y de otros aeropuertos indios se beneficia de estos aprendizajes, evitando que se repita una tragedia de esta magnitud. A pesar de estas mejoras, la historia de los 349 ocupantes de los dos vuelos permanece como un recordatorio doloroso del precio de la negligencia tecnológica y de las deficiencias humanas. Sus vidas y sus muertes impulsaron cambios que hoy salvan innumerables vuelos y pasajeros, convirtiendo el cielo indio en un espacio mucho más seguro. El accidente de 1996 sigue siendo una lección sobre cómo la combinación de errores humanos, comunicación inadecuada y tecnología anticuada puede desencadenar un desastre de proporciones catastróficas. Gracias a la memoria de este evento, la aviación india y mundial se ha fortalecido, y millones de pasajeros viajan cada año con la certeza de que los sistemas aprendieron de aquel fatídico día en Delhi.